Otra cosa que tenemos que recordar del corazón es que no tiene nervios por dentro. No tiene nervios. La liberación del corazón le llega por fuera, pero el nervio no entra. Adentro no tiene nervios. Estamos hablando de que el corazón necesita un sistema eléctrico para contraerse. Entonces, ¿cómo hace el corazón para transmitir internamente ese impulso eléctrico si no tiene nervios? Hasta donde hemos hablado, son los nervios los que permiten ese impulso eléctrico para la contracción muscular. Resulta que en el corazón, unas células musculares toman el papel de nervios. Entonces, esas células musculares se pierden la parte contráctil, son las proteínas contráctiles, las pierden la emoción. Y solamente quedó la parte de excitación, como un músculo, ya saben que es un músculo excitable. Entonces, lo que hizo el diseñador del corazón fue usar unas células musculares, quitarle la parte contráctil y que esas células sirvieran de nervios. Claramente no hay nervios. Si le pregunto al corazón, si le pregunto al examen, el sistema de conducción interno del corazón, ¿cómo se llaman los nervios que conforman el sistema nervioso interno de conducción del corazón? Entonces tiene que decir, como lo interno, esa respuesta es una concha de mano, esa es la pregunta capciosa. Porque internamente el corazón no tiene nervios. Ok, entonces, repito. Les repito que internamente María Daniela. Ok, como María Daniela y ¿Por qué la gente no entiende? O sea, no entiendo, o sea, que... Y ya, como que el examen es tarde, o sea, ya, o sea, ya superen. se estaba diciendo que el corazón internamente no tiene nervios, tejido nervioso no tiene, pero tiene que tener un sistema de conducción. Entonces, ese sistema de conducción está realizado por unas células musculares modificadas. Las células musculares perdieron las proteínas contráctiles y solamente permanece la parte de conducción. Entonces, internamente el corazón, quien conduce el impulso son células musculares modificadas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que en el corazón se llama sistema de excitoconducción. Son las células que forman el sistema de conducción nerviosa interno del corazón. No son nervios, son... Cuando Eso se dijo desde el principio, para la gente entienda. Cuando yo diga nerviosa, ya saben que está mal dicho. Porque no es conducción nerviosa, es conducción eléctrica. Porque no son nervios, no puede ser nervioso. O sea, a veces se me sale y digo conducción nerviosa, pero no es nerviosa porque no son nervios. Es conducción eléctrica, del impulso eléctrico, o del potencial de acción. ¿Sí? Pero cuando diga nerviosa no me hagan caso. No es nerviosa porque no hay nervios. Entonces, el que lleva el potencial de acción o el impulso eléctrico en el corazón internamente son células musculares modificadas. Entonces, hay varios tipos de estas células, o se clasifican de acuerdo a la ubicación. ¿Cuántos nervios hay en el corazón por dentro? ¿No te acuerdas? No tiene por fuera. Ah, no tiene.
producen el impulso eléctrico. Entonces, son varios tipos. La primera que tenemos son una célula formando un nodo. Entonces, hay dos nodos. Nodo, lo que se llama nodo, es un conjunto de células. En este caso son células musculares modificadas. Entonces, estos nodos están ubicados los nodos están ubicados en las aurículas. Y en el lado derecho, en la aurícula derecha, hay un nodo seno auricular y un nodo auriculoventricular. El seno auricular está más por la entrada de la capa. Y el auriculoventricular está más ubicado, cercado a los anillos fibrosos. O sea, está nodo seno auricular, como es seno y auricular, SA, entonces se llama nodo SA. Nodo SA significa nodo seno auricular. Y nodo auriculoventricular es AE, se llama nodo auriculoventricular. Entonces, este nodo, sobre todo el nodo seno auricular, es muy importante porque se autoelectrocuta. Bueno, electrocución no es la palabra. O sea, tiene una actividad eléctrica automática. O sea, el corazón no tiene que esperar que el cerebro le mande una señal, contráete. El cerebro no se encarga de eso, sino que el corazón tiene su propio sistema eléctrico automático, de tal manera que su contracción arranca en el propio corazón. No tiene que esperar que ningún nervio le diga que se vaya a contraer. A diferencia del músculo esquelético, ahora si yo me mover este dedo y tengo que decir el cerebro le manda la señal al músculo para que se contraiga. En el corazón no. El corazón del cerebro no interviene. El corazón tiene su propia inicio, o sea, su contracción. Lo inicia propiamente el corazón, y sobre todo en este nodo seno auricular. Es lo que se llama el marcapaso. O sea, la canción que dice ese marcapaso es como el ritmo, ¿verdad? Como se va el flamenco, que hay un ritmo. La marca un ritmo y todo el mundo tiene que bailar el mismo ritmo, ¿sí? O sea, igual el corazón tiene un ritmo, cuando te pones el corazón, la mano en el corazón, el corazón tiene un ritmo, taca, 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 y ese ritmo no se detiene. Y es ritmo, o sea, siempre es la misma velocidad. Si ustedes corren, ese ritmo se acelera, si ustedes corren, ese ritmo se retrasa, pero siempre hay un ritmo. Entonces, ese ritmo, los bailarines le dicen marcapaso. Entonces, alguien que le gustaba la danza le puso el corazón, a ese ritmo le puso marcapaso. Se llama marcapaso. Entonces, el marcapaso lo que hace es que se autoelectrifica y va mandando la señal de acuerdo a un ritmo. Lo que puede hacer el sistema nervioso es acelerar el ritmo o retrasar el ritmo, pero no el ritmo. Entonces, lo tengo que quitar un aceleramiento de ritmo. Pensé que le daba mucho café de ese ritmo. Okay. Si me quedo aquí engañado, bien, entonces estos nodos, uno está arriba y uno está aquí arriba y otro está aquí abajo. Se comunican entre sí para mandarse la información. Se comunican entre una fibra, igual fibras musculares modificadas, y esas fibras se llaman tracto. No como tractor, sino tracto. Un tracto es una palabra médica para decir que hay un camino, hay un camino que comunica. Esa palabra significa comunicación, una vía de comunicación. Entonces, esos tractos internodales lo que hacen es comunicar el nodo SA con el nodo AB. Bien. Entonces, ¿qué más habíamos dicho nosotros hace rato? Que entre la aurícula y el ventrículo había un material aislante entre los dos, ¿verdad? Entonces, si aquí, este lado derecho, aquí se establece una descarga eléctrica del nodo SA, se la pasa al nodo AB y esto de aquí se
expande por toda la aurícula y la aurícula se contrae. Ahí arranca el paro. O sea, como decir, el estímulo para que se contraiga todo el músculo. O sea, se contrae toda la aurícula, pero no se va a contraer el ventrículo, no porque la electricidad se queda en la aurícula, porque hay material aislante. Ahora, pero necesitamos que el ventrículo se contraiga. Entonces, ¿cómo hace? Lo que hace el sistema de excitoconducción es que manda un cable, hay un puentito por aquí, manda un cable para abajo. Entonces la electricidad pasa de la aurícula al ventrículo a través de un cable que va aquí. Y ese cable se llama haz. Un haz de luz. Más. Entonces ese haz se llama haz de Is. Ese haz de Is lo que hace es que pasa el impulso eléctrico, lo pasa de la aurícula al ventrículo y se va por todo el medio, por todo el tabique interventricular. Por ahí pasa todo esto de aquí más oscurito, es el haz de Is. Y entonces el que se encarga de llevar la corriente de la aurícula al ventrículo. Luego cuando llega aquí, entonces él manda unas fibritas que se van metiendo profundamente por todo el miocardio y que se llama fibras de Purkinje. Tenía un compañero de promoción que tenía el apodo de selección Purkinje. No me acuerdo que le pusieron Purkinje, pero se quedó Purkinje toda la vida. O sea, yo lo por ahí es más Purkinje, no me acuerdo cómo se llama. Entonces repito, los nodos auriculoventricular, seno auricular, ventrículo auriculoventricular, el haz de Is, que es el que pasa la corriente de arriba a abajo, y después las fibras de Purkinje, que son las que transmiten el impulso eléctrico a todo el miocardio. Bien. Bueno, esto también no importa tanto la fisiología, pero sí la patología, que son las arterias coronarias, que se originan de la aorta y lo que hacen es irrigar el corazón. Se llaman coronarias porque forman como una corona, todo aquí alrededor del corazón, en la parte de arriba, y de ahí mandan una, que es la que provee el oxígeno al corazón. Si una de las arterias se obstruye, toda la parte del miocardio que es irrigado por esa arteria sufre una hipoxia y si es muy grave se muere. Entonces ocurre un infarto, que se llama infarto al miocardio. Ahora que yo iba a decir el pericardio, ya me extrañaba. Ahora, entonces el pericardio, ya lo habíamos hablado, entonces es la capa más externa del corazón, también se dice epicardio. Tenemos el epicardio dividido en pericardio visceral, que es el que está pegado al corazón, y pericardio parietal, que es el que está separado. Y los dos hay un espacio y tiene un líquido que es lubricante. Cuando hay una pericarditis se produce un líquido aquí más espeso y se llama derrame pericardíaco. Esto lo habíamos hablado. Ok, entonces habíamos dicho entonces que la inervación cardíaca, la inervación solamente es por fuera. O sea, y los nervios lo que van a hacer es controlar la función del corazón, pero no van a controlar la contracción. Lo que pueden hacer es aumentar la frecuencia de contracción o disminuir la frecuencia. Aumentar la fuerza porque el corazón se contrae o disminuir la fuerza. Pero entonces no controla la función del corazón, la contracción. Entonces, la contracción es solo autónomo. Yo no puedo decir a la persona deja de latir o late más rápido o late más fuerte. Todo es autónomo, voluntario. El simpático, como en una clase pasada, acelera la función cardíaca y el parasimpático enlentece el corazón. El simpático son los ganglios que están a nivel del tórax, mientras que el parasimpático, quien inerva, es el nervio vago. Generalmente el nervio vago tiene más acción sobre los nodos y el simpático directamente sobre el miocardio. Los simpáticos, pero el simpático también controla el nodo. Sí, eso va a llenar entonces. Ok.
La función del corazón entonces se basa en contraerse. Contraerse para bombear la sangre. Entonces, los términos médicos para la contracción y relajación del corazón, sobre eso está ahí. Yo no le voy a decir contracción del corazón, sino que le voy a decir sístole. ¿Cómo? Y no le voy a decir sístole. Sístole. Y no le voy a decir relajación del corazón, sino que le voy a decir diástole. Cuando el corazón se contrae, yo digo que está en sístole. Y si el corazón se relaja, yo digo que el corazón está en diástole. Bien. Y cada región se contrae por separado, como habíamos dicho, ¿no? Primero se contrae la aurícula y después se contrae el ventrículo. O sea, eso quiere decir que hay una sístole auricular y una sístole ventricular. Y una diástole auricular y una diástole ventricular. O sea que yo no puedo decir simplemente diástole y sístole. Tengo que decir a qué se refiere. Tengo que decir sístole auricular y cuando se contrae la aurícula. Y sístole ventricular y cuando se contrae los ventrículos. Y diástole ventricular, diástole auricular y diástole ventricular. Sin embargo, ustedes pueden encontrar las palabras solas con apellido. Sístole y diástole. Si le encuentran solas, sin el apellido, generalmente se refiere al ventrículo. O si yo digo, no, el corazón está en sístole, se refiere al ventrículo. No a la aurícula, sino al ventrículo. Y si dice el corazón está en diástole, se refiere al ventrículo. Ahora sí, para yo decirte la aurícula, tengo que decir sístole auricular, para especificar que directamente sobre la aurícula. Es lo que normalmente se dice. Pero te van a encontrar en los libros de las dos maneras. Van a decir sístole auricular y sístole ventricular, ¿no? Porque hablan de esa parte. Pero el doctor de medicina no va a decir sístole, entonces es solamente el ventrículo. Esas funciones de sístole y diástole están controladas por una serie de propiedades del corazón. Entonces el corazón está, se ha estudiado, lo van a encontrar así, a veces no más que encuentran estas cuatro, o a veces encuentran más, que se llaman las propiedades fundamentales del corazón, que son el vagotropismo, el automatismo, el drogotropismo y el neurotropismo. Y la electroproducción. Ajá. Bien, entonces el vagotropismo se refiere a la función de excitabilidad. ¿Qué se refiere a excitabilidad? Como habíamos dicho, a que la célula puede producir un potencial de acción, ¿sí? Que puede modificar el potencial eléctrico de su umbral. Entonces, el vagotropismo se refiere entonces a que las células cardíacas pueden provocar o pueden producir un potencial de acción de su umbral. Entonces, las células cardíacas son de dos tipos. Las automáticas y las contráctiles. ¿Por qué son dos tipos? Porque estas se contraen y estas no se contraen, sino que son encargadas de transmitir el impulso eléctrico. Ya vamos a decir, ¿no? Que internamente el corazón no tiene nervios, sino que son las mismas células musculares modificadas son las que transmiten el impulso eléctrico. Entonces, las células contráctiles son las que se contraen. Y las células automáticas son las que son células musculares, pero que solo se encargan de transmitir impulso eléctrico. Bien. Entonces, este vagotropismo lo que se refiere entonces a cómo se produce el potencial de acción que hace que las células cardíacas se contraigan. ¿Se acuerdan del potencial de acción, verdad? Esto lo habíamos hablado en nuestro material de examen. ¿Recuerdan eso? Y este es el potencial de reposo. Luego viene una despolarización. Aquí estaba el cero y se pasa para el lado positivo. Luego viene una repolarización. Luego viene la hiperpolarización. Esto le decíamos el potencial de acción. Okay. Y que
para que el potencial de acción se dé, este estímulo eléctrico tiene que pasar por un nivel, este nivel le decimos umbral. Entonces, ¿qué es la palabra umbral? ¿A qué se refiere? Umbral. La palabra umbral se refiere a un límite. Un límite. Que hay algo que está por encima y algo que está por debajo. O sea, tenemos que un diccionario umbral es un límite. Algo por arriba, algo por abajo. En este caso, en la parte eléctrica significa que el umbral es el voltaje mínimo que debe ocurrir para que se dispare un potencial de acción. Si el voltaje está por debajo, el potencial de acción no se dispara. Y si el voltaje que llega por arriba, ahí arranca el potencial de acción. ¿Sí? El umbral. Yo creo que se llama así, umbral causal. Ok, entonces, en el corazón funciona igual que con las neuronas, igual que en las células musculares, funciona en un potencial de acción, pero tiene un poquito diferente. El potencial de reposo, ¿cuál es el potencial de reposo? Está aquí, ¿verdad? El potencial de reposo es diferente dependiendo del tipo de célula. Aquí está el potencial de reposo. Este que está aquí, el potencial de reposo, en el corazón se le llama potencial de transmembrana diastólico. ¿Por qué se llama diastólico? Porque está relajado al corazón. Se supone que el corazón en diástole está en reposo. Le dura muy poquito, pero igual es un reposo. Entonces por eso que se llama, el potencial de reposo se llama potencial diastólico. Ok, entonces fíjense cuál es la diferencia de voltaje de cada una de las células. ¿Y cuál es su umbral? El umbral es de 15 a 30 milivoltios por encima del potencial diastólico. Ok, entonces, esto es el que habíamos visto anteriormente. Ven aquí, el de reposo, despolarización, repolarización y hiperpolarización. ¿Sí? Ese es el que habíamos visto ahorita. El del corazón es diferente. Si ven aquí, esto no es, está un poquito como acostada, ¿no? Así como de lado, el cambio estaba así, derechita para arriba. Luego viene con un cachito aquí, luego se queda un ratito y después vuelve a caer. Entonces es diferente, y vamos a ver por qué es diferente el potencial de acción de la neurona al potencial de acción de la fibra cárdiaca. Bien, este potencial de acción se divide de acuerdo a las células que hay. Tenemos las células de respuesta rápida, son las células que el potencial de acción es rápido. Son las que son el miocardio, los tractos internodales, el haz de His y la fibra conjuntiva. Entonces, en estas células se les llama células de respuesta rápida. Y en respuesta lenta, entonces son los nodos. Entonces, todo el resto de células se le llama rápida y a los nodos se le llama de respuesta lenta. Bueno, no es, a ver, esto de rápido y lento no es que haya rápido y lento, sino que lo vamos a entender más adelante, porque es así. Pero estas células, lo que quiere decir es que se contraen también cuando llegan el impulso nervioso, ¡pum!, llega todo el mundo. En cambio, esta, cuando llega el impulso nervioso va a paso tortuga y se va extendiendo. Eso son estructuras respuesta. Y eso tiene un fundamento que lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces vamos a ver el potencial de acción de la respuesta rápida, o sea, que son la mayoría de las células del corazón. Es igual que decíamos de un impulso nervioso, una zona de reposo, ¿verdad? Aquí le decimos diastólico. Una zona de despolarización, y una zona de repolarización, y una zona de hiperpolarización. Aquí casi no hay. Pero vemos que es diferente. Aquí la repolarización es muy rápida. Luego hay un cachito aquí. Luego hay una zona donde casi no baja. Y luego hay una zona que baja. O sea que si nosotros, lo que es igual a la neurona es que sube y baja. Pero esto de aquí y de arriba es diferente. ¿Sí? O sea
Aquí hay despolarización y repolarización. Pero aquí hay algo diferente, que es esto que está aquí, que es un retardo en que se tarda en bajar. Esto parece como si lo ponemos aquí unas 4 patas así. Parece que una mesa. O sea, eso se llama meseta. Meseta porque es plano, parece una mesa. No, tiene que usar mucha imaginación y el que le puso ese nombre tiene mucha imaginación. Se llama meseta. Entonces tenemos la fase 0, esta es la fase de reposo. La fase 0 sería la fase de despolarización. La fase 1 es una fase de repolarización. Una primera fase de repolarización, luego viene la fase de meseta, que sería el número 2, y luego viene la fase de repolarización. Bien, entonces, al igual que allá en la neurona, eso se debe a entrada y salida de iones. Es decir, que eso depende de la apertura y cierre de canales. ¿Sí? Porque entra o sale un ion, porque se abre o se cierra un canal. Abre el canal de sodio y el sodio entra. Se abre el canal de potasio y el potasio se sale. Okay. Entonces tenemos que en caso de que la primera parte es igual, ¿no? Se abre el canal de sodio. Al abrirse el canal de sodio, entra sodio y se produce la despolarización, eso es igual. Ahora viene aquí, al llegar a la punta, ¿qué pasa con el canal de sodio? Se cierra y se abre el de potasio. Entonces aquí se abre el de potasio, pero aquí pasa algo, se abre también el de cloro. Entonces aquí se abren dos formas de repolarizar, porque la repolarización es que entre positivo, pero si yo entro negativo también ayuda. Entonces va a entrar sodio, entra potasio y entra cloro para ayudar a la repolarización. Pero resulta que se abre el canal de calcio. Entonces, vamos a decir así, si entra la membrana, ¿qué es lo que pasa primero? Que el sodio entra o sale. Entra, ¿verdad? O sea que este es interno y este es externo. El sodio entra. Al entrar sodio, ¿qué pasó? Que la parte de adentro se puso positiva porque el sodio es positivo y al entrar mucho sodio se pone positivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué viene ahora? Bueno, ahora viene que el potasio se salga. O sea, el potasio, ¿qué hace? Se lleva el positivo, entonces el positivo se está yendo con el potasio. O sea, ya yo estoy haciendo que el positivo sea cada vez más pequeño porque el potasio se lo está llevando el positivo. ¿Sí? Ahora, pero si yo hago que entre cloro, el cloro ayuda, porque ahora el cloro está metiendo el negativo también. Estoy haciendo más rápida la repolarización. Pero no solamente estoy sacando positivo, sino que estoy metiendo negativo. Pero entonces viene este caso y viene el calcio y entra el calcio. El calcio vuelve a poner positivo el estado de adentro. O sea, todo el trabajo que estoy haciendo aquí se para. Pues ellos están tratando de devolver el medio negativo y viene el calcio y lo vuelve a poner positivo. Por eso que entonces aquí separa la repolarización. ¿Por qué separa la repolarización? Porque el calcio no va a dejar que se repolarice. Entonces, al final de ese periodo viene entonces ahora sí el potasio, se sale mucho más potasio, ya se cierra el canal de calcio, ahora el potasio sí puede hacer su trabajo y se hace entonces la repolarización completa. Pero entonces ahora, ¿cuál es la diferencia en este de la neurona? Primero el cloro y segundo el calcio. El calcio es la meseta. Eso no tiene incorporalización. No tiene incorporalización. No tiene, el caso no tiene. Entonces tenemos la fase 0. ¿Cómo se llama la fase 0? Se llama fase de repolarización. ¿Cómo se llama la fase 1? Fase de repolarización lenta. ¿Cómo se llama la fase 2?
¿Cómo se llama la fase 3? Bien, entonces el corazón tiene una función, es decir, el periodo de refractario tiene una función más importante que, por ejemplo, el músculo eléctrico, porque evita que si el corazón está latiendo a un ritmo, evita, a ver, el corazón está latiendo, se pone aquí, el corazón, ¿verdad? Eso quiere decir que el corazón está entrando. Cada vez que el corazón usted haga tu. Ajá. Cada vez que hace tu, ha hecho esto. Entonces eso tu. ¿Cuántas veces hace eso en ustedes? Entonces cada vez que el corazón está haciendo tu, está haciendo cada tu es un bicho de eso. O sea, cada latido es estimulado por una despolarización así. Entonces, ¿qué pasa si el corazón se queda contraído y no se relaja? ¿La persona puede vivir así? Bueno, entonces, el periodo refractario es muy importante en el corazón porque evita que el corazón se contraiga continuamente y entre en tetania. O sea, el corazón no entra en tetania. Gracias. El corazón tiene una contracción rítmica. Siempre hay una contracción y una relajación. Un círculo irregular. Y para evitar que el corazón entre en una contracción continua, se produce o está presente el periodo refractario. Este periodo refractario, fíjense que cuando estamos en el periodo 1 y el periodo 2, sea 1 y 2, este periodo refractario es absoluto. Quiere decir que el corazón no va a volver a disparar, no va a iniciar esto de nuevo. O sea que aquí a la mitad no va a arrancar, no vaya a arrancar otro, no puede. Tiene que esperar a que el corazón entre en periodo, en la fase 3 para poder. Ahora este es relativo. ¿Qué quiere decir relativo? Que aquí sí puede hacer pegar otro. Arranca desde aquí. Aquí pega el otro. De aquí pega el otro. Pero depende. Relativo quiere decir que depende. ¿Depende de qué? De la intensidad del estímulo. Si el estímulo es muy grande, él puede obviar el periodo refractario y arrancar otro potencial de acción. Pero aquí no. Aquí es absoluto. Aquí no permite la presencia de otro impulso eléctrico, de otro potencial de acción. Si yo le pregunto en el examen, ¿a qué se debe a que el corazón no entre en tetania? Entonces, ¿qué es la tetania? La tetania, ustedes saben, es una contracción muscular continuada. ¿Sí? O sea, ¿a qué se debe que el corazón no entre en tetania? Responde debido al periodo refractario, sobre todo al periodo refractario absoluto. ¿Que puede entrar en tetania? Claro. ¿No has visto las películas que entran en? ¡A ver, quítese por el y a ver, quítese! Y le ponen una prolación eléctrica, a la persona le ponen así en el pecho. ¿La has visto eso en las películas? Ah, sí. Ese corazón está en tetania. El corazón está en tetania, está tetanizado. Está muriendo. Entonces tiene que hacer un choque eléctrico para provocar un cortocircuito de todo el corazón para tratar de que el corazón entre de nuevo en un ciclo de periodo refractario y salvar la vida de la persona. Bien, en el caso de los nodos, habíamos dicho que las células de respuesta rápida son aquellas que se contraen inmediatamente y todas las células se contraen. El miocardio apenas se contrae una, se contrae todas. En cambio, la respuesta lenta, cuando recibe un impulso, ese impulso viaja lento. Porque no puede viajar rápido. Ya una vez porque no puede viajar rápido. Se llama retardo. Entonces, esas células que producen esa descarga lenta, es decir, con esa conducción lenta del impulso, están en los nodos. Ya habíamos dicho que hay dos nodos, un ciclo ventricular y un núcleo ventricular. Bien, entonces esta es la figurita del potencial de acción de los nodos. Aquí hay, esto se llama como despolarización, aquí es despolarización.
¿Sí o no? Una despolarización, repolarización e hiperpolarización. O sea, se parece, ahí se parece. ¿Dónde no se parece? En el reposo, ¿verdad? Porque el reposo, ¿cómo era el reposo en la otra? Una línea recta. Aquí cómo es el reposo. Va subiendo, ¿verdad? Aquí el reposo va subiendo. El reposo va subiendo. En cambio, en las otras células el reposo es planito y después arranca. Aquí el reposo va subiendo. Eso quiere decir que la propia célula ella no tiene que recibir nada que lo estimule. O sea, en la otra célula, en la otra que estamos viendo aquí, este reposo plano, para poder hacer esto tiene que recibir aquí una señal. Recibe la señal y él arranca. Si esa señal no está, él no lo hace. Esta célula tiene que recibir una señal para poder arrancar el potencial de acción. ¿Sí? O sea, tiene que recibir una orden de otra célula para poder arrancar el potencial de acción. En cambio, las células del nodo, ellas mismas se van autodepolarizando poquito a poco y arrancan el potencial de acción. O sea que esto, ellas no reciben ninguna orden, ellas las hacen solitas. Ellas no reciben la orden para arrancar el potencial de acción, ellas mismas lo arrancan. Entonces, aquí arrancan, se van despolarizando poquito a poquito y arranca el potencial de acción. Despolarización, repolarización y popularización. Después viene otra vez. Ellas mismas, no hay nadie que les ordene a ellas, hey, despolarízate, no. Ellas mismas lo generan. De tal manera que eso, como es automático, se llama una célula automática. Ese corazón, como estoy diciendo, nadie le ordena que se contraiga. El corazón él mismo genera su electricidad para contraer. Lo que puede hacer el sistema nervioso es acelerarlo o retrasarlo. Pero el corazón, las señales para contracción las genera él mismo a través de los nodos y la generación de ese impulso es de esta manera, haciendo una depolarización automática. Lo otro lo que dice que el reposo es menos negativo es aquí. Va de 60 a 40. Este es el reposo. En cambio, ¿cuánto era lo anterior? 70. Era 90. Entonces, es más negativo. Si el reposo es menos negativo, es más fácil que haga el impulso. Ahora, esta figurita que está aquí se debe a la entrada de calcio. O sea, aquí se abre un canal de calcio, el calcio va entrando poco a poco y arranca aquí otra vez un canal, sigue el calcio. Aquí había dicho que cuál era el que producía la despolarización. El sodio, ¿verdad? Aquí no, aquí esta despolarización, tanto la lenta como la rápida, la produce el calcio. Y la repolarización sí es el potasio. Entonces, en este impulso, la lenta como la rápida es el calcio y la repolarización es el potasio. O sea, eso es lo que vamos a ver, la diferencia entre el impulso nervioso impulso eléctrico o potencial de acción entre la célula de respuesta rápida y la célula de respuesta lenta. Aquí están las dos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Bueno, aquí la diferencia está, primero que aquí el reposo es plano. En cambio, que el reposo no es plano, sino que se va haciendo una despolarización progresiva. Producto de la entrada de calcio. Aquí viene la fase de despolarización, que es producto del sodio. Aquí viene la fase de despolarización, que es producto del calcio. Luego viene la repolarización, que aquí sí viene la repolarización, que es producto del potasio. Pero aquí no hay esa repolarización, sino que entra una repolarización lenta, una meseta y después la repolarización rápida. Bien. Potasio con cloro, este es el calcio, y aquí viene otra vez el potasio para terminar la ruta. Entonces, esas son las diferencias.
Las de respuesta rápida, decíamos que son las del miocardio, y las de respuesta lenta son las células de los nodos. O sea, aquí está porque está menos 90, aquí está 70, está estable, está inestable, porque es inestable, porque a medida que va, no está estable como esto, está estable, también está inestable, va a ir subiendo. Bien, entonces, eso, de esa manera, es que el corazón produce su propio ritmo para hacer las contracciones. Esto es lo que se llama el marcapaso del corazón. Si a una persona se le daña el nodo, tiene alguna alteración del nodo, le tienen que abrir por aquí, por la piel, le meten una aparatito con pila y anda todo el tiempo con un bichito con pila. Bueno, ahora vienen ya directamente, se lo meten adentro y ya traen una pila que dura 100 años, que no 100 años, pero la pila dura mucho, entonces 100 años. le ponen un marcapaso interno. Igual no tiene que cuidarse, ¿no? Porque es un marcapaso que le va a dar el ritmo al corazón. Si la persona no le sirve el marcapaso interno, entonces el corazón a veces se acelera o se atrasa solo, no tiene un ritmo constante. Entonces, lo que hacen es que le meten el marcapaso para que estabilizar el ritmo cardíaco. O sea, que tiene marcapaso, le dicen, no tiene marcapaso, sino puede, cada vez que pasa por un aparato eso de la tienda, ahora, ¿cuál es la importancia de que eso tenga, de que este impulso nervioso sea así, con esta meseta? Porque resulta que la parte eléctrica es más rápida que la parte mecánica. ¿Cuál es la parte mecánica? Es la contracción del músculo. O sea, mecánica es el movimiento. O sea, esa parte de movimiento muscular es más lenta. Entonces, si yo dejo que el impulso nervioso sea rápido, no me da tiempo el músculo a contraerse y relajarse. Esa es la razón por la cual ese impulso nervioso tiene que tener una meseta para que se sincronice la parte eléctrica con la parte muscular. O sea, cuando ya termino la parte eléctrica, el músculo también está terminando la parte muscular de contraerse. O sea, de esa manera, las dos partes duran igual, tanto la eléctrica como la muscular. Es importante eso para mantener un ritmo en el corazón constante. La parte eléctrica tiene que estar sincronizada con la parte muscular. ¿Sí? Si yo le pregunto en el examen, le digo así: la parte eléctrica, la parte muscular o mecánica del corazón están sincronizadas. ¿Qué elemento produce la sincronización de esas dos partes, eléctrica y mecánica? La meseta. ¿Y quién produce esa meseta? El calcio. Entonces el calcio es el que produce la sincronización entre la parte eléctrica y la parte mecánica en la contracción. El calcio. Ajá, el corazón no se llama tetania, sino se llama fibrilación ventricular. Entonces la fibrilación ventricular, yo se pregunté a mi novia que se llama Henry. Bueno, que fue a Popino. Esa es la propiedad de batmotropismo, que es la propiedad del corazón de producir automáticamente sus impulsos eléctricos, no son nerviosos, impulsos eléctricos. La segunda propiedad del corazón es el automatismo cronotropismo. Esta función es la que estamos hablando. Es la de que el corazón entonces genera sus propios estímulos y rige su propia actividad. O sea, la contracción del corazón está regida por el propio corazón. Ningún nervio externo le va a decir al corazón contrae. Él mismo genera electricidad para contraerse. Como vuelvo a repetir, ¿no? El sistema nervioso autónomo lo que puede es acelerar o enlentecer la función cardíaca, pero no la ordena. El corazón genera la propia electricidad para contraerse. ¿Dónde se origina esa electricidad? Ya dijimos, en el nodo SA y el nodo AB. Los dos nodos, si ven aquí el corazón, habíamos dicho que este es el lado derecho y
y este es el lado izquierdo. Esta era la aurícula derecha, este es el ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. ¿Sí? Entonces, fíjense que estas dos bolitas que están aquí están significando los nodos, el nodo SA y el nodo AB. Y esto lo que está diciendo que toda esta flash que pasa ahí es en la electricidad. Entonces, ven aquí qué hace. Primero, la electricidad se origina aquí, pasa a este, y de aquí se expande por toda la aurícula. Cuando la electricidad se expande por toda la aurícula se contrae. Luego la electricidad pasa de este nodo, pasa al ventrículo. Y después de este ventrículo se contrae. Pero fíjense que aquí, aurícula, ventrículo. Aurícula, ventrículo. Aurícula, ventrículo. La contracción primero va con la aurícula y luego con el ventrículo. Eso se debe entonces a que la electricidad se origina aquí, en el nodo SA, pasa al nodo B, esto se llama tracto internodal. Y después del nodo AB se le pasa al ventrículo por el haz de His. Y el haz de His, son estas fichitas que están aquí, son las fibras de Purkinje. Entonces, este marcapaso se origina en el nodo SA. El nodo AB puede también servir como marcapaso cuando hay deficiencia del nodo SA, pero no puede ejercerlo permanentemente. O sea que ahí la persona tiene que ser operada por el marcapaso. Entonces, este ritmo, ¿verdad? Como por ejemplo, se llama ritmo sinusal. ¿Por qué se llama sinusal? Porque se origina en el seno. Seno es hueco. Seno significa un espacio hueco. O sea, seno sinusal. Ritmo sinusal. El seno auricular, o seno atrial. El hueco ahí está el nodo. Eso se llama ritmo sinusal. Esto se mide así, se mide como ritmo sinusal, se mide cuando le hace la persona el electrocardiograma, se mide el ritmo sinusal. ¿Cierto? Yo hice uno, le cambié la foto yo con los cablecitos pegados sobre. Entonces fíjense que el nodo SA es capaz que puede hacer una frecuencia cardíaca de 70 a 80 latidos, que es el que tiene un humano en reposo. Un humano en reposo está, su latido está entre 70 y 80. Si este se daña, el nodo AB puede tomar la frecuencia de marcapaso, pero los latidos no van a ser normales. Y esto son la capacidad que tiene estos nodos también también tiene la capacidad de autorregular, o sea, ¿cómo se llama? De ser automático, el impulso nervioso, pero mucho menos. Fíjense que entonces siempre el que va a mantener el ritmo es el nodo SA. Frecuencia de descarga. Bien, cuando los latidos del corazón, la contracción del corazón tiene una frecuencia que va a depender de las veces que el nodo SA se autodepolarice. ¿Cuántas veces se va a depolarizar ese nodo? Eso se mide por minuto. Entonces, eso quiere decir que si el corazón late 70 veces por minuto, quiere decir que ese nodo tuvo 70 depolarizaciones en un minuto. Porque cada latido es una depolarización. Entonces, hubo 70 a 80 depolarizaciones por minuto. Es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que se llama frecuencia cardíaca? Frecuencia cardíaca se llama a el número de veces que el corazón hace todo eso en un minuto. La depolarización y la contracción. Entonces, si cuando está en reposo, cada especie tiene su frecuencia. Fíjense, aquí está el humano, 60-90, un bovino de 60-70, un canino de 90 a 120. Mira que eso depende también de la raza del perro. Porque mientras más grande el perro, más lento late el corazón. Mientras más pequeño el perro, más rápido late. Entonces aquí está la frecuencia que las aves van de 220 a 300 latidos por minuto. Entonces, el reposo. Entonces, en humano son 70, 60 a 90 latidos por minuto en reposo. Tendría que contarlo ahorita. Yo voy a estar completamente en reposo porque estoy caminando y hablando. Pero si estoy en reposo tranquilo, mi latido debe de ser 70 a 80. Un poquito acelerado. Entonces, cuando está por encima del reposo, se llama taquis. La palabra taquis significa aceleramiento, aumento, ¿verdad? Entonces, cuando la frecuencia cardíaca está por encima del rango de reposo, se llama taquicardia. Mientras que cuando la frecuencia cardíaca está por debajo
de la frecuencia de reposo se llama brady. La palabra brady significa lento, o sea, significa bradicardia. Taquicardia es aumento de la frecuencia cardíaca y bradicardia es disminución de la frecuencia cardíaca. Y la palabra frecuencia significa, la palabra frecuencia siempre está relacionada con tiempo, siempre. Entonces te dicen frecuencia de algo, tiene que ver algo en un tiempo. Eso que se llama frecuencia cardíaca, número de pulsaciones por minuto. La frecuencia siempre tiene que decir por tanto tiempo, ¿no? Entonces, el automatismo se refiere a cómo las células disparan aquí, este potencial de acción que es inestable, hemos dicho ahora que es inestable, la frecuencia que esto ocurre. O sea, el corazón mantiene una frecuencia de esto. O sea, esta inestabilidad tiene una frecuencia y esa frecuencia es exacta. Cada 0.8 segundos ocurre. De manera que el corazón tiene un latido cada 0.8 segundos. Entonces, el reposo, estos son los canales que hay de calcio, de potasio. El reposo, ¿qué quiere decir? Esto quiere decir es que esta rayita que está aquí, no como esto, ¿no? Entonces, esto que está aquí, de aquí a aquí, depende de la apertura de canales, en este caso de calcio. También son de sodio, pero sobre todo de calcio. Aquí está el calcio y el sodio, pero sobre todo de calcio. Entonces, esta apertura de aquí, dependiendo de la cantidad de canales que se abran, tiene esta figura, pero puede también tener esta figura. Si esta figura es más acostadita, quiere decir que esta inestabilidad es menor y por lo tanto la frecuencia en que esto se va a disparar es menor. En este caso la frecuencia cardíaca baja. ¿Sí? O sea que lo que hace que aumente la frecuencia, disminuya la frecuencia es cuántos canales están abiertos para producir esto. Si la frecuencia cardíaca aumenta, esto se hace más inestable. Entonces, en vez de ser así, acostadito, es más paradito. Entonces, al ser esto más inestable, se dispara más rápido el potencial de acción. Entonces, va a depender, en este caso, hay más canales de sodio y de calcio abiertos. Y la frecuencia cardíaca aumenta en ese momento. Entonces, ¿qué hace el simpático? El simpático tiene que acelerar la frecuencia cardíaca. ¿Qué hace el simpático para acelerar la frecuencia cardíaca? Hace que esto sea más inestable. De tal manera que la frecuencia cardíaca, el disparo del nodo es más rápido, o sea, ocurre con el tiempo. En cambio, el parasimpático retrasa la frecuencia cardíaca. ¿Qué hace el simpático en este caso? Cierra más canales y por lo tanto la frecuencia de disparo del nodo es más lenta y así se enlentece la frecuencia cardíaca. En líquidos corporales hay una parte que dice, cuando habla de las soluciones hipotónicas y hipertónicas, creo que cuando habla de los grados normales de glucosa, de sodio, de calcio, hay uno que dice que el sodio por la vena da infarto, ¿verdad? Lo del potasio. El potasio, ok. El potasio afecta a esto. El aumento del potasio hace que se haga esto tan inestable, el corazón entre en paro. Aquí está. El simpático entonces hace más inestable y también lo hace la cocaína. Entonces la cocaína también acelera el corazón por efecto de que hace inestable esta despolarización. Mientras que el parasimpático lo hace más estable, menos inestable.
por lo tanto, esto al revés, no es el corazón no se contrae, no es que se contrae más rápido cuando aumenta el potasio, se enlentece tanto y el corazón va latiendo cada vez más lento hasta que el corazón se para cuando se le inyecta potasio. El corazón, el potasio enlentece, nunca se para, se para, enlentece el corazón. Y la gente que se le baja el potasio, Pero esos bajados sobre potasio no son niveles de que te va a alterar el corazón, sino que tienes algo que bajo. Pero por ejemplo, la persona que es cardiotónica, o sea, que tiene enfermedad cardíaca, no puede comer con sal. No puede comer con sal. Eso sí hay escuchado, no puede comer sal. Porque el sodio aumenta la frecuencia cardíaca. O sea, el exceso de sodio va a provocar aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces, no puede, la persona que tiene problemas con el corazón le quita la sal. Mira, de lo que estamos hablando. El potasio es un veneno para el perro. ¿Por qué? Porque tiene el efecto simpático. Se le va enlenteciendo el corazón hasta el corazón no late más. Poco a poco se va consumiendo. El tromotropismo. Esa sería la tercera propiedad del corazón. Vamos a dar esto y nos vamos para vacaciones. El tromotropismo. Entonces tenemos el plasmotropismo, que son cómo el corazón produce el potencial de acción, el automatismo, que es cómo ese potencial de acción tiene un ritmo y cómo se puede acelerar o enlentecer ese ritmo. Y ahora viene el tromotropismo, que es la conducción de ese impulso de las aurículas hacia el ventrículo. Se llama la conductividad. Como ya les dije, como venimos hablando ya, dentro del corazón no hay nervios. Entonces ese impulso se conduce de dos maneras. Una es a través de las células musculares modificadas que conducen electricidad. Y la otra a través del sincítio. O sea que una célula muscular cuando recibe el impulso eléctrico, inmediatamente se lo pasa a la siguiente, y se produce una contracción en cadena de todas las células por el sincítio. O sea, hay dos formas que se conduce el impulso nervioso. Bien, entonces, bueno, esto es lo que estoy diciendo. El impulso eléctrico se conduce primero por las células musculares modificadas, ya dijimos que son los nodos, los tractos, el haz Meyerink, la fibra de Purkinje, y a través de las propias células que transmiten el impulso eléctrico a la siguiente por medio del sincítio. Esto es lo que dice aquí. Entonces, fíjense que la conducción de la estructura nodal es de 0.05 a 0.1 metros por segundo. Mientras que el tracto internodal es de 1 y el ADI de 3 a 4. ¿Cuál es más rápido? La ADI es más rápido, ¿verdad? Un carro va a 100 y otro carro va a 60. El carro que va a 100 va más rápido. Entonces, este es el número más alto, es decir, que la fibra de Purkinje y el ADI, cuando reciben el impulso eléctrico, lo conducen muy rápido. En cambio, los nodos lo conducen muy lento. La electricidad a través del nodo se conduce lento. Cuando llega a las DIs, de una vez se va rápido. Eso tiene una explicación o una función. Esto es de aquí. Esto es un nodo. Entonces, aquí viene la aurícula, aquí estamos aquí, ¿no? Aquí está la aurícula, estamos aquí, en este tracto internodal, ¿no? Sería esto de aquí, el tracto internodal. Esto de aquí sería el nodo, esto sería aquí, sería el nodo, y esto de aquí sería el haz de His, que sería esto de aquí. Aquí tenemos el tracto internodal, el nodo y el haz de His. ¿Qué es lo que podemos ver ahí? Primero, que cuando viene de la aurícula al nodo, hay como una maraña de interconexiones. ¿No? Entonces, ¿qué pasa con el impulso eléctrico? El impulso eléctrico tiene que venir por aquí.
hace que aquí el impulso eléctrico se retrase porque tiene que dar toda esa vuelta. En cambio, cuando lleva de aquí del nodo, pasa a la de Higgs, ya no tiene que dar esa vuelta y aquí va rápido. Entonces aquí el impulso eléctrico, como ven aquí, tiene que dar tanta vuelta que va más lento. Se viene rápido por la aurícula, si llega al nodo, tiene que enlentecerse y luego acelerar de nuevo cuando llega a la de Higgs. Entonces eso es fisiológico. Así porque yo en el examen puse ¿cómo se cura el retardo del nodo? ¿Cómo se cura? No se cura, eso es fisiológico. Y lo curé. Entonces, Son puras preguntas trampas, me dijo Mason. eso se llama, ese retardo aquí de la corriente, cuando llega aquí, ese retardo se llama retardo nodal. Se llama así, retardo nodal. Retardo nodal. ¿Qué función tiene este retardo nodal? Que resulta que cuando la aurícula está aquí, recibe, el músculo de la aurícula recibe ese impulso eléctrico, ¿qué creen que va a hacer? Se va a contraer. Entonces ocurre que sístole auricular. Entonces, la electricidad va por aquí, ¿verdad? Por toda la aurícula llega aquí y ocurre la sístole auricular. Luego, la electricidad tiene que viajar hacia el ventrículo. ¿Para qué? Para producir la sístole ventricular. Pero como yo les dije con el ejemplo de la esponja, no se puede contraer el corazón al mismo tiempo. Entonces, ¿qué hace el retardo nodal? El retardo nodal hace que cuando la electricidad llegue al nodo, aquí haya un retraso, la aurícula se contraiga, se relaje, y ahí arranca para acá, y ahí el ventrículo se contraiga y se relaja. Para evitar que la aurícula y el ventrículo se contraigan al mismo tiempo. Esta función de retardo nodal es la que hace que la aurícula y el ventrículo no se contraigan al mismo tiempo, que lo que pregunto en el examen que tampoco lo respondo. Yo le pregunto en el examen, ¿por qué la aurícula y el ventrículo no se contraen al mismo tiempo? Porque entre la aurícula, en el nodo aurícula ventricular hay un retardo nodal. Esa es la respuesta, correcta, tiene un punto completo. El retardo nodal es que evita que haya la aurícula y el ventrículo se contraigan al mismo tiempo. Bueno, esto es la parte fisiológica, son unas células transicionales que les importa a los cardiólogos. Entonces, aquí está la importancia, y miren, tiene aquí una lámina. Importancia del retardo nodal, que permite que se activen primero las aurículas que los ventrículos. Entonces, hace que las aurículas sean accesorias para el llenado ventricular. ¿Qué quiere decir eso? Que la sangre, vamos a ver la barquilla otra vez. La sangre viene por la vena cava, ¿verdad? Llena y llena la aurícula. Ahora esta sangre ¿para dónde tiene que ir? Para el ventrículo. Entonces quiere decir que se abre la válvula y la sangre cae al ventrículo. Pero aquí la sangre queda un poquito aquí de sangre porque no termina de caer. ¿Qué tiene que hacer ahora la aurícula? Contraerse para empujar lo que queda de sangre hacia abajo. Claro, la aurícula no la tiene fácil porque la gravedad va a hacer que la sangre caiga. ¿Verdad? Y la sangre cae ya. Pero si ustedes se cagan de cabeza, ustedes la prueban por la cabeza. Ahora, ¿dónde está la gravedad? Para la aurícula. Aún así, la aurícula bombea la sangre al ventrículo. ¿Por qué? Porque la aurícula se contrae y empuja la sangre hacia el ventrículo. Si eso no fuera así, ustedes se cagan de cabeza y se mueren. Porque no depende solo de la gravedad, depende también que la aurícula se contraiga y empuje la sangre hacia el ventrículo. Entonces, eso lo permite es el retardo nodal. El retardo nodal permite que la aurícula sea una bomba accesoria para el llenado ventricular. O sea, él se contrae como una bomba para llenar el ventrículo. Factores que modifican el drogotropismo. Fíjense que el simpático, lo mismo que estamos haciendo, acelera, quiere decir que también hace que esto sea más rápido. La
propagación del impulso sea más rápida. Por el contrario, el parasimpático sería lo contrario, ¿verdad? El lentece la propagación. El calcio, el potasio, caliente potasio, hace lo que estamos hablando, igual que el parasimpático, enlentece la propagación. Los digitálicos son los medicamentos que se ponen para controlar la taquicardia. Entonces, lo que hace el digitálico, viene una planta que se llama así, digitálica, se llama la planta. Esto lo que hacen es que tienen un efecto parasimpático. Le llega el perro con taquicardia, perritos viejos ahora con taquicardia, tienen que ponerle un digitálico. ¿Verdad? Pero lo que pasa es que la gente de aquí va a decir, no, vamos a ponerlo a dormir, ya está viejito y ya está sufriendo. Usted no tiene que aprender esto, porque aquí, en ese otro país, la gente, el perrito tiene 20 años y quiere que le dure 21 y va a ir a pagar el tratamiento con digitálico al perro. Pero igual, ustedes siempre van a tener, tienen que tener siempre la mentalidad del médico, así la persona se autopelado y no le importa la vida de su perro. Tiene que tener, bueno, si este perro tiene una taquicardia, yo tengo que recetar un digitálico, y el digitálico se tiene que dar todos los días. Entonces la persona va a decir, ay, no puedo dormir porque está sufriendo. Bueno, ustedes tienen salvado su conciencia de que ustedes le dijeron al paciente que ese perro puede vivir 1 año más, 2 años más si le ponen un digitálico. Ustedes salvan su responsabilidad. Ya, no, vamos a ponerlo dormir, bueno, ya eso es